Bueno, nos corresponde esta tarde, luego de una mañana gloriosa, una mañana majestuosa, en donde tuvimos un manjar académico y musical. En esta tarde, pues vamos a continuar con ese manjar académico, con 4 prominentes intelectuales uno que se está desarrollando y otros, pues, diferentes generaciones nos comparten en esta tarde sus trabajos de investigación que creemos que vamos a tener, como les dije anteriormente, un manjar intelectual. Por razones de tiempo, el comité organizador, para darle oportunidad a todos los que fueron convocados y dijeron presente al llamado, pues cada ponente tendrá 15 minutos para tener su ponencia. Se le va a indicar cuando ya han pasado 10 minutos que le quedan 5. Y por último, las preguntas de ocurrir por parte de los presentes se dejarán para lo último. ¿Ok? Si vamos a hablar de cada uno de los que están en la tarde de hoy con nosotros, estaríamos la tarde hablando de cada uno de ellos. Nos hemos visto precisados hablar en breve, pero no quiere decir que tienen los quilates para dirigirse a esta selecta audiencia. Para nosotros es un placer y un privilegio de comenzar esta primera mesa en la tarde de hoy. Nuestro primer ponente lo será el doctor Roberto Fernández Vallador, profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, con el interesante tema una compilación ineludible del cancionero de Rafael Hernández, publicado por Jorge Ruscalleda Bercenol. Dejamos con ustedes entonces al profesor doctor Roberto Fernández Vallador. Queridos amigos y amigas, estoy en casa. Ustedes no saben la alegría que tengo de venir a este recinto donde enseñé por 20 años. Me llena de alegría y tenía una espinita en el corazón, pero hoy esa espinita la he sacado porque siempre quedó el que queríamos que el doctor Alfredo González fuera nuestro director y decano. Cosas que no vamos a hablar, pero hoy este recinto se ha engrandecido al resarcir ese no tenerlo como nuestro director y decano. Los seres humanos siempre han tenido preocupación por conservar su música, ya que ella constituye uno de los fundamentos esenciales de su cultura y su identidad. Razón tenía Martí cuando sentenció: la música es el alma de los pueblos. Por tal motivo, los cancioneros han tenido gran trascendencia para los músicos y para los mismos, porque no hay ninguno que carezca de música. Estudiarlos, como estudiar a los músicos que la crearon, resulta muy valioso para profundizar en su sentido de pertenencia, su historia y la manera de ser del país. En mayo del año 2019 tuve el privilegio de presentar el libro Rafael Hernández, Apuntes biográficos desde la distancia guadillana,
que dio la luz a mediados del año anterior, escrito por el poeta aguadillano y estudioso de nuestras letras, Jorge María Ruscalleda Bercedoni. En dicha ocasión dije que esa obra era un merecido homenaje a uno de nuestros más preclaros músicos y constituía la más completa investigación que se había escrito con la exigencia académica requerida sobre su vida y su producción musical, además de evidenciar la estrecha relación que existía entre su creación melódica y sus querencias aguadillanas. Nuestro autor se lamentaba entonces de la ausencia de una obra que abarcara todo su quehacer musical y una biografía total de este ilustre músico aguadillano, a pesar de ser uno de los más prolíferos compositores latinoamericanos, porque solo se tienen estudios parciales de ello. No debe pasar inadvertida la sugerencia del título Desde la distancia aguadillana, porque encierra una de las tesis esenciales de esta obra, el resaltar la decisiva significación que tuvo este pueblo, como ya he indicado, su gente y el entorno en la vida musical de este eximio aguadillano. Señalaba a su autor que dicha obra tenía un complemento en un segundo tomo que llevaría por título Cancionero de Rafael Hernández, el cual recogería las letras de sus canciones, de las que conservaba aproximadamente 1000 de ellas. Recuerdo que en cierta ocasión, conversando en su hogar, me mostró unos cartapacios negros con unas páginas amarillentas escritas con las antiguas maquinillas Remington. Me indicó que eran los textos de las canciones de este compositor. Los había estado recopilando desde hacía más de 3 décadas. 7 años más tarde, el 30 de abril del 2025, lo hace realidad con la publicación del Cancionero de Rafael Hernández, letras de sus textos. Volumen primero con las canciones cuyos títulos inician con la letra A hasta la E. En otras palabras, dicho cancionero estará constituido por varios volúmenes, según me indicara aproximadamente unos 4, y que el segundo ya estaba en preparación. La recopilación, transcripción, discografía y edición son de su autoría. García Márquez, un notable amante de la música, advirtió: dicen que uno vive donde tiene sus libros, pero yo vivo donde tengo mis discos. Quienes conocen a Jorge saben que él vive donde tiene sus libros y sus discos. Para comprobarlo, basta entrar a la sala de su casa, donde los libros descienden literalmente desde los techos, custodiados por 2 belloneras. Además de ser un escritor de la palabra exigente, con 39 tomos a cuesta, más otras misas sueltas, es un melómano meticuloso que puede decir con Alejo Carpentier: ese músico que llevo dentro, hecho que se confirma con esta publicación. Ahora que estamos en el marco de los 250 años de la fundación de Aguadilla, es oportuno recordar que nuestro autor ha dedicado gran parte de su obra a resaltar la valía del pueblo que lo viera nacer. Así lo reconoció el 16 de abril de 2024 el alcalde de Aguadilla, don Julio Roldán, en el homenaje que el municipio le ofreciera. Precisamente eso es lo que pretende este congreso: resaltar la aportación histórica, cultural, social y económica de Aguadilla al pueblo de Puerto Rico. Ocupémonos pues de la recién publicada Canciones del Jibarito del Tamarindo. Ruscalleda le adjudica 3 características a la producción musical hernandina: cantidad, calidad
y variedad de géneros cultivados, la cual califica con el superlativo de grande o grado máximo de grandeza, o sea, magna. Sobre la calidad, no voy a decir nada, porque es una figura reconocida. El presente tomo constata las dos cualidades que restantes, cantidad y variedad de géneros musicales. Las opiniones varían al momento de determinar el número de las obras musicales de Rafael Hernández, pues algunos indican que compuso unas 3.000, otros le adjudican 2.000 o hasta más de 2.000, además de 300 temas inéditos. Estoy citando lo que dicen los críticos. Sin embargo, ninguno de ellos detalla su afirmación con los títulos de las composiciones adjudicadas. El problema estriba, como advierte Ruscalleda en la biografía, que ni el propio Rafael sabía cuántas eran, al punto de estar nuestro compositor escuchando una pieza y desconocer que había sido escrita por él. Él confiesa que no se había ocupado, y lo cito: con precisión no puedo dar el dato numérico de las canciones compuestas. Nunca me preocupé de llevar anotaciones. Cierro la cita. No es el momento de exponer los obstáculos para autenticar con exactitud las composiciones de nuestro músico, lo cual explica detalladamente nuestro investigador. No obstante, Jorge ha logrado certificar, y me parece que es el vocablo más certero, cerca de 1.000 canciones, que ahora irán viendo a la luz en estos tomos de su cancionero. No obstante, está muy consciente de que son muchas más, pero hay que seguir buscando, pero se debe ser muy riguroso y cauto con las adjudicaciones para no incurrir en los errores que más de uno han caído. Este volumen recoge 173 composiciones musicales, lo que ya de por sí es un número considerable. Uno se admira de la variedad de estilos melódicos que hay en ella, pues entre géneros y subgéneros musicales hay 38 distintos en estas 173 composiciones. Como ejemplo, voy a citar nada más que los de mayor cantidad. Hay 107 boleros, 94 clasificados como tal. 9 boleros son un bolero parodia, un bolero ranchera, un bolero criollo y un bolero danza. Asimismo, 7 canciones, 3 canciones infantiles, 2 canciones bolero, una canción fox, una canción romanza, una canción jíbara, una canción zambra, un canto hindú boricua, y 2 canciones negroides. Hay también 2 cantos negroides. Sobre estos 2 últimos géneros en particular, observa Jorge, y cito: dudo que otro compositor de música popular de la época haya cultivado el rico filón sonoro de la negritud con la afinidad y el gran éxito que él acometió dicha tarea. En las 4 composiciones negras que se recogen, 2 de ellas testimonian el sufrimiento del africano, mientras las otras 2 muestran la importancia que tuvo el baile y el canto como una mitigación a sus vicisitudes. No me extraña que aproximadamente el 62% de las composiciones recogidas en este volumen sean boleros, ya que esta música del amor y el desamor está estrechamente enraizada en nuestra cultura y en la cultura de los pueblos latinoamericanos, a tal punto que la UNESCO la incorporó en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el año 2023. El expediente que presentaron México y Cuba para lograrlo lleva como título Bolero, Identidad, Emoción y Poesía hecha canción.
En él se expone que este género, y cito a la UNESCO, representa una herencia cultural que se transmite dentro de las familias y las comunidades gracias a la tradición oral por imitación, razón por la que hoy en día es una práctica cultural viva. Cierro la cita. Ruscalleda indica sobre el particular. Obviamente la mayoría de sus sentimientos amorosos se encarrilan por medio de los versos líricos del modelo. Sobre la temática general de la obra andina dice: cultivó sobre todo el omnipresente tema del amor, la siempre hermosa revelación de la naturaleza tropical, el doloroso y diverso sentimiento patriótico, la consoladora expresión religiosa y hasta la emoción frente a la guerra, sin descartar la actitud juguetona, burlona, irónica y satírica ante diversos asuntos. Otros sucesos históricos, sociales y naturales permitieron a él y a su generación revelar las variadas posturas y sentires vitales. Siempre recuerdo de mi infancia el cancionero Pico. En mis recuerdos, los cancioneros solo ofrecían la recuerda y el nombre del autor. Sin embargo, el cancionero que presenta Jorge es muy diferente a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados, porque no se limita a presentar el texto de las canciones. Entre otras, se ofrece, para que tengan una idea, el sello del disco, el año, el número, la orquesta, el cantante o los cantantes y el nombre del coleccionista. Por ejemplo, en la canción A mis amigos, cuya letra es el famoso soneto de Gautier Benítez, se indica Trío Borinquen, Antonio Mesa, Salvador Itier, Rafael Hernández, New York, Columbia, Primavera y toda la numeración que se requiere y que está en la colección de José Rodríguez. El autor tuvo que, para transcribir las canciones, me van a perdonar, pero me quedan 3 minutos. Sí, ya ustedes van a después tener tiempo para leer esto. Se puede apreciar que en este manojo de canciones que se presenta, se nos ofrece un panorama histórico-social de Puerto Rico, ya que en ellas encontramos detalles que nos ilustran los acontecimientos. Este libro no parece ser fruto de un solo autor, sino de un equipo de personas. Demuestra el tesón y la disciplina de quien lo realizó, pues para lograrlo, sin duda, le requirió mucho esfuerzo. Además, estos volúmenes son valiosos no solo para la musicología puertorriqueña y en particular para Guadilla, al autenticar y conservar el acervo musical hernandino, sino para profundizar en el alma nacional y nuestra trayectoria como pueblo, ya que sus letras recogen desde la vivencia de lo cotidiano y el anhelo social e histórico puertorriqueño hasta las circunstancias políticas y sociales que se vivían entonces en nuestro país y en nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Y de la música, ahora vamos a pasar a la literatura. Para ello vamos a tener a la doctora Carmen Casurra. Perdonen, que no veo un poquito aquí la luz. Carmen Casurro García de la Quintana, profesora jubilada y escritora prolífera. Su tema en esta tarde será la intuición de la idiosincrasia puertorriqueña desde la novela histórica hasta nuestros días. Con ustedes, la doctora Carmen Casurro. No se asusten si muevo páginas, es que he puesto letra 20 para no utilizar gafas. Así que espero caerles bien. Bueno, miren,
frente a mi intención de explorar la intuición de la idiosincrasia nacional puertorriqueña, pero qué atrevida soy yo, ¿no? Desde la novela histórica hasta nuestros días, hay quien sostiene de manera inquietante que el colonialismo sostiene de manera inquietante los resquicios de la personalidad puertorriqueña y la mantiene en una perpetua adolescencia colectiva. No sé si estarán de acuerdo. Sin embargo, muchos piensan, pero si la historia se detiene, hay que despabilarla, hay que ajorarla, hay que oxigenarla. Y conste que no estoy aludiendo a Benito Antonio Martínez Ocasio, ¿cuántos apellidos tiene este chico? Que anduvo por ahí con ese mismo ánimo impetuoso que ha permitido marcar en diferentes medios un momento de reafirmación social y cultural para toda una generación de jóvenes que se preguntan, ¿qué significa ser puertorriqueño hoy? Enfatizo esto de marcar un momento, porque esta generación joven a la que me refiero parece ignorar que la literatura tiene diferentes maneras de pensar y replantear la historia y que Puerto Rico ha tenido en el pasado otros momentos, eso sí, menos sonoros, recogidos por nuestra historia, no ya desde la cultura popular, sino desde la cultura académica, como me dispongo a exponer. Es el momento de introducir a Manuel Mende Ballester, quien desde principios del siglo pasado fue el primer escritor puertorriqueño en intuir que la idiosincrasia nacional, en otras palabras, los rasgos distintivos de la personalidad puertorriqueña, se hallaban fuertemente ligados a una resurrección de la historia nacional, a los recuerdos del pasado, a la pasada magnificencia, pero también a los momentos de vergüenza nacional. Su novela Isla Herrera, que aparece en el 1937, paradójicamente obra de juventud y a la vez de gran madurez, contribuyó a precisar esa gran abstracción que supone localizar el alma puertorriqueña. Hago un inciso, porque hay que situarse en los años 30 para entender la valía del esfuerzo de este escritor, la aportación de esta novela que les traigo a ustedes y precisar también, a efectos de su contexto, que la profesionalización de la docencia de la historia tuvo que esperar a que en la Universidad de Puerto Rico reorganizara después de los disturbios de 1941 y que al dividirse la antigua Facultad de Artes y Ciencias se estableciera la Facultad de Humanidades y su Departamento de Historia. Por eso, cabe preguntarse cuántas veces la historiografía ha incurrido en esa manía de inculcar a la gente la noción de que solo los grandes hombres, denominados próceres, hacen historia. Parece no interesar la configuración de personajes históricos populares que encarnan las reivindicaciones de la conciencia colectiva. Esta, sin lugar a dudas, es versión de los escritores posmodernos y, en particular, de un historiador como don Fernando Picó, que, por cierto, fue invitado especial en el primer Congreso de Literatura de esta universidad que se celebró en 1996. En aquel entonces, en la ponencia de este escritor que se titulaba The Power of a Word, es decir, del inglés al puertorriqueño, se dedicó, escritor, a desmitificar a este señor, que fue diputado, como ustedes saben, a Cortes de España por Puerto Rico en 1813. Tanto él como el obispo Alejo de Aguilmende, quien le entregó simbólicamente su anillo, pasaron a considerarse figuras fundadoras de la puertorriqueñidad, cuando ambos, en realidad, solo representaban a una élite de puertorriqueños y no al pueblo llano. En Isla Herrera, a pesar de lo complejo y contradictorio de los hechos coloniales, se legitima el pasado, y ese pasado es el siglo XVI bajo España. Hay que aclarar que esta novela no es hispanófila. Por supuesto que otros escritores siguen la estela de la novela histórica que inició en Puerto Rico Mende Ballester.
Y quiero significar en este sentido a Luis López Nieves con La verdadera muerte de Juan Ponce de León, a Olga Neuya con la novela El castillo de la memoria y, por supuesto, y cómo no, a don Enrique Laguerre con Proa libre sobre mar gruesa, novela que aparece en 1996 y que, a mi entender, sirve para reconceptualizar la puertorriqueñidad, fíjese, a la altura de los 90, al destacar a un corsario, Miguel Enríquez, un mulato constructor de navíos y amante del mar, frente al jíbaro blanco, sabemos que de tierra adentro, ¿no? Y blanco, totalmente. El caso es que Manuel Méndez Ballester toma la isla de Puerto Rico no para ensalzarla con ribetes patrióticos, sino para descubrirla en sus comienzos y destacar los ideales de un aventurero español que aprende tanto del suelo que pisa como de sus primeros pobladores. El despertar del sentimiento patriótico de Méndez Ballester estaba unido al del sentido y comprensión de la historia nacional puertorriqueña. Si bien sabemos que nuestra historia no recoge luchas por la independencia, a semejanza de los países europeos o latinoamericanos, el novelista percibe la colonización como base de provocación para la regeneración y reacción que se dio en ella. Pero claro, el problema de la identidad en Puerto Rico, puntualizo, después de la publicación de esta novela, seguía presentando dos aspectos complejos. La continuidad de la situación colonial, por un lado, y por otro, la forma en que se sintió esa continuidad como desgarro profundo. Tanto es así que los discursos marginales, minoritarios, excéntricos, feministas y étnicos que pasaron a formar parte de la pluralidad posmoderna a partir de los años 60, aportaban la novedad de un espacio diferente, un discurso fragmentado, problematizado y, sobre todo, caracterizado significativamente por la indocilidad, pues lo anterior a ellos no les interesaba. Estrechamente relacionados con el problema de la identidad nacional, aparecen, por supuesto, otros escritores como Edgardo Rodríguez Llullà, José Luis González, Rosario Ferré, Ana Lidia Vega y Manuel Ramos Otero, entre otros. Pero justo es afirmar que todas sus obras tienen un denominador común, que se funda en dos elementos: ruptura y crisis social. Vayan pensando en lo que define al puertorriqueño, ¿no? Estos escritores criticaron el discurso de Isla Ferreira, anterior a ellos, por considerar que su relectura, en vez de buscar la verdad histórica, se detenía en aspectos más bien literarios. Se olvidaron ellos de que desde Isla Ferreira se enfoca la historia como un artefacto literario, donde los grandes protagonistas son los otros. Llámense mujeres, indígenas, esclavos o individuos comunes y corrientes. La novela de Méndez Ballester nos permite acceder a una visión humanizada de la historia. Más que una historia, esta novela es una intrahistoria, es decir, la historia que se vive a través de los personajes. Es también una novela de aprendizaje llamada Bildungsroman. Precisamente uno de los ejes de este tipo de novela que surge de Alemania es el desarrollo de la identidad, tema que estamos tratando. No solo se presenta el aprendizaje de un individuo aislado, en este caso el conquistador, sino también la interrelación que se produce entre el individuo y el mundo durante este aprendizaje. De ahí que el talento de Manuel Méndez Ballester, novelista y después incipiente dramaturgo, ya está en usar los errores humanos para con ellos demostrar que son muy pocos los hombres que pueden vivir a la altura de sus ideales. Ricardo Boadilla, el aventurero español, se enfrenta al riesgo de ser débil y contradictorio. El acto de enfrentar la responsabilidad de lo que de él se espera constantemente lo confronta con la valoración de sus propias limitaciones y lo lleva a decidir sobre el potencial de hacerlo y la dirección y consecuencias de esa decisión. Sabemos que esa decisión es el acto más cruel y solitario del ser humano, elegir. Y eso ocurre frente a todos los lectores, que ven cómo el personaje
decide regresar a su país y enfrentarse con ese incógnito impenetrable de su condición humana expresado de esta manera. Imposible precisar el retorno. Queda claro ya desde el primer capítulo que el novelista presenta a su héroe no explicativamente, sino actuando, desarrollándose, siendo. En este retrato vivo, lo que se aprecia es una adecuación entre la fantasía exacerbada por la lectura de las leyendas y la voluntad de seguir el ideal. Me refiero al personaje Boadilla. En otras palabras, Ricardo Boadilla es un héroe activo, supera los contratiempos inherentes a la conquista y fíjense bien, acepta consejos de los indígenas y sabe cuándo prescindir de ellos, pues está consciente de su formación renacentista. Esto nos lleva a plantear que en Isla Cerrera la historia es un proceso de hechura humana, con un fuerte ingrediente de revolución que permite pensarla como ruptura y cambio social. Cosa que no estamos ahora dispuestos a hacer eso. Estamos más bien dispuestos a las opiniones fáciles, al chisme. De ahí la importancia de la naturaleza de los héroes en las novelas históricas. El adjetivo cerrero, voy a reparar en él, en el que parece radicar la fuerza y mensaje anticipado desde el título de la carta, se encuentra en dos únicas ocasiones para designar el paisaje y culminar en tríada de adjetivos lo siguiente: un paisaje hosco, apretado y cerrero, se refiere a Puerto Rico. Pero también con él insinúa la naturaleza salvaje de una India como Huimazoa, al decir, se escurrió de sus manos con agilidad cerril. Yo no sé si ustedes recuerdan el capítulo 50 del Quijote, donde un canónigo y un pastor se enfrentan diciendo, pero bueno, ¿por qué mi oveja no quiere meterse en el redil? Y le dice el canónigo, es que es una oveja cerrera, no quiere limitar su libertad. Y a eso se refería Méndez Ballester con esta metáfora. Por eso, una estudiosa como Esther Irizarry entiende que el mensaje implícito aquí es más que evidente, porque Méndez Ballester encuentra en ese término una metáfora del carácter de la isla y sus habitantes. Pues, permítame decirles, tan cerreros son los huracanes y el paisaje agreste como los españoles empeñados en colonizar, así como los negros y los indígenas en su resistencia y rebeldía. Claro, refiero a la época del siglo XVI, ahora habría que hablar de otros colonizadores. Si bien Isla Cerrera participa en todas esas categorías imperantes en la narrativa hispanoamericana de la época, pues es novela histórica, novela social, novela indigenista, costumbrista, tiene toques realistas, ¿no? De alguna manera, en su discurso de humanista del año, Méndez Ballester se preguntaba, ¿cómo podemos los puertorriqueños llegar a nuestra propia realidad, a esa cosa que nos sostiene y mantiene por encima de múltiples apariencias? Y él citaba a un filósofo alemán, Heidegger, definiendo el destino colectivo como una lucha donde se fragua a diario el destino colectivo existencialmente y de manera dialéctica, en lucha constante con nosotros mismos. Este es un proceso de transformación y cambio en el que hemos venido haciendo y vamos haciendo nuestro acontecer histórico. Eso lo decía a la altura de 1993 en la Universidad Interamericana. Así que el escritor afirmaba que un acto o una palabra corriente, una simple broma también, a veces permite conocer mejor un carácter que los más sanguinarios combates o los sitios más memorables. Defiende la supervivencia del hombre y de un mundo donde lo que se cree, se busca y desea con todo el alma encuentra el rostro humano. Hoy por hoy, y ya estoy concluyendo, seguro que todos miran por la ventana el verdor que rodea su casa y verán correr sin dirección a un conejo malo que con genuina locura anda preguntándose, ¿qué significa ser puertorriqueño hoy? Comparto entonces, ya a manera de conclusión, estas ideas. Ante el patriotismo instintivo y la vitalidad cultural que hemos respirado hasta hace muy poco, hay que detenerse lejos del estruendo y del bullicio callejero, porque quizá haga falta una conversación social de impacto intergeneracional, porque quizás se hace oportuno que más allá de espacios de entretenimiento creativo, en que lo popular y lo tradicional conviven, encuentre por fin cabida lo contemporáneo.
porque a las interrogantes del qué somos y cómo somos hay que añadir otra categoría, la del cómo existimos. Muchísimas gracias. Excelente, doctora Casurro, como siempre, se distingue sus ponencias. Ahora pasamos a otro tema. En esta ocasión vamos a tener a un joven investigador y vamos a reconocer la presencia del señor José Julián Roldán Villanueva. En estos momentos él se desempeña en el municipio autónomo de Aguadilla como el tema interesante del desarrollo de la política y gobernanza de Aguadilla, el ancla de un buen gobierno. Con ustedes, el joven investigador José Julián Roldán. Un aplauso para él. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, por invitarme a esta universidad donde tuve el inmenso honor de haber comenzado mis estudios allá para el 2014. Aguadilla es una ciudad que juega un rol muy importante en el desarrollo de Puerto Rico como país. Aguadilla se funda en 1775 y datos históricos evidencian que sus primeros asentamientos de civilización ocurrieron en su territorio hace más de 5 siglos atrás. La Leal Villa de San Carlos tiene una historia rica y determinante en cuanto a la llegada de la civilización y el cristianismo en 1493 hacia el desarrollo de una industria portuaria fuerte, la migración de nacionalidades como la catalana, italiana, alemana, dominicana, entre otras. Además de siempre caracterizarse por ser una ciudad importante en su distrito, por su aportación cultural, religiosa y social y su economía vigorosa. Como politólogo me he dado la tarea de estudiar y exponer una idea que siempre me ha parecido certera. Busco desmitificar lo que por muchos años se pensaba de la realidad política de Aguadilla. Primero porque soy residente de esta ciudad ya casi 3 décadas. He estudiado profundamente el tema y que cuando uno es funcionario público, el contacto con la gente, al menos en esta gobernanza actual, es cercano y directo. Eso te lleva a comprender la realidad política de la ciudad. Gran parte de lo que investigué para poder escribir viene de los innumerables escritos que hizo la doctora Aide Richard de Cardona, quien es historiadora oficial de Aguadilla, a quien tengo el inmenso placer de llamarle amiga. Hablemos de esa historia primeramente haciendo un recorrido por el tiempo en la gobernanza de sus alcaldes. A comienzos del siglo pasado, don Ramón Añeses Morel fue alcalde de Aguadilla desde 1911 hasta 1933. Añeses era afiliado al Partido Unión Republicana, una colectividad de corte conservadora, pero su gestión se caracterizó más en la preservación de la identidad de la ciudad, la construcción de la nueva casa alcaldía y modernizar la ciudad desde su infraestructura. Una iniciativa que en 1918 creó el Comité por Aguadilla, compuesto por ciudadanos valiosos de todos los partidos políticos para ayudar en esa reconstrucción luego del terremoto. Luego del retiro de Añeses en 1932, resulta electo como alcalde don Wenceslao Herrera Alfonso.
que sirvió a esa posición desde 1933 hasta 1941. Su administración se destacó por la construcción de escuelas, la construcción de la antigua unidad de salud pública en el barrio Higüey, la adquisición de terreno para la construcción del hospital de distrito y el comienzo de las expropiaciones para la construcción de la base Borinquen Field, mejor conocida hoy, que es precisamente cerca donde estamos, en la base Reilly. En 1940 comienza la gestión de José Vadillo Nieves como alcalde de Aguadilla. Su administración, con retos monumentales como la enorme tasa de desempleo producto del cierre del puerto, fueron parte de esos retos. Las expropiaciones continúan para la construcción de la nueva base y se añade la necesidad de construir una planta de filtración de agua de la cual necesitaban identificar esas facilidades. Luego llegan las elecciones de 1944, donde por primera vez el Partido Popular Democrático gana la poltrona municipal de Aguadilla con su candidato don Rodolfo Acevedo. Pocos meses después, en 1945, días antes de juramentar el puesto, murió repentinamente. Asume el cargo en su sustitución el señor Fernando Milán Hijo, que caracteriza su administración por reparar escuelas, remodelar la vieja plaza, la ampliación del hospitalillo y todas las mejoras que pertenecían al fondo del programa llamado Plan de Guerra. Bastantes calles de Aguadilla fueron reconstruidas con fondos municipales y fondos donados por sus residentes. En el 48 asume la alcaldía de Aguadilla el licenciado Rafael Cabampeña del Partido Popular Democrático. Su gestión se destacó para continuar la gestión de su predecesor, invirtiendo mejoras físicas a las carreteras y a los edificios municipales. En las elecciones de 1952 gana las elecciones Rafael Guntil López del Partido Popular Democrático. Una de sus grandes obras fue la restauración del histórico parterre que se encontraba en ruinas y se instalaron varios bustos en honores a poetas como José de Diego y José de Jesús Esteves. Se reconstruyó la plaza de recreo que en aquel tiempo llevaba el nombre Federico de Getón, hoy Rafael Hernández, y se instaló la baranda de la Cuesta Nueva para evitar accidentes. Luego de eso resulta alcalde don Herminio Blas, del mismo partido de su antecesor. Iniciando su cuatrienio del 57, se ve la obligación de renunciar por su enfermedad. A raíz de esto, se elige como sucesor a don José Alfredo Álvarez, mejor conocido como Cheito. Este se destacó por su gestión de la construcción de la nueva Plaza del Mercado en terrenos del antiguo viejo terminal del ferrocarril, la restauración de la Casa de Alcaldía y la construcción de 22 edificios industriales. Durante la administración de Acevedo Álvarez comienza a verse los resultados en Aguadilla de la operación Manos a la Obra, liderada por el gobierno de Luis Muñoz Marín. Fue notable el cambio de una economía de la agricultura hacia una economía de la industrialización, donde comenzaron a llegar fábricas como la Fogel, Van Heusen, fábricas de zapatos, la fábrica de don Rafael Igartúa, fábricas de trajes de niñas, entre otras. Comenzó a dotar de energía y electrificación rural los barrios Borinquen, Camaselles, Aguacate y Poblado San Antonio. Es en esa administración donde se comienza la construcción de la avenida San Carlos, que es la principal entrada de la ciudad hacia nuestro centro urbano. En 1968 resulta electo como alcalde don Emilio Cerezo Muñoz del recién creado Partido Nuevo Progresista, convirtiéndose en el primer alcalde electo de Aguadilla por el mencionado partido. En 1971 se inaugura el aeropuerto Borinquen, hoy Aeropuerto Internacional Rafael Hernández, y para fines comerciales, el gobierno municipal comienza a realizar gestiones para adquirir los terrenos de la base Reilly. Durante su gobierno también se inaugura en 1972 las facilidades del Colegio Regional de Aguadilla, CORA, lo que hoy conocemos como la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla, donde nos encontramos hoy. También se realizaron estudios y gestiones para adquirir terrenos y para la construcción de centros de gobierno y judicial. Llegan las elecciones de 1972 y los aguadillanos deciden hacer historia, tomando el rumbo que pocas ciudades habían tomado en aquel entonces y hoy en pleno siglo XXI. Elegir a su primer y hasta hoy única mujer en resultar electa como alcaldesa de la Leal Villa de San Carlos, doña Conchita Igartúa de Suárez, quien asumió el cargo a los 33 años de edad. Los resultados de las elecciones generales de 1972 generaron una especie de sensación diferente, llena de júbilo, emoción y alegría con la elección de su primera mujer alcaldesa. Conchita presenció muchos momentos históricos para Aguadilla como para Puerto Rico. Bajo su incumbencia fue cuando el gobierno por primera vez celebró los actos oficiales del 4 de julio fuera del área metropolitana.
Se entregó en su incumbencia el primer cheque del programa de asistencia nutricional, mejor conocido como los cupones, en Aguadilla junto al gobernador Rafael Hernández Colón. Y también se celebró los 200 años de la fundación de Aguadilla y de Estados Unidos el año que después. Su administración se destacó por la creación de la Oficina de Programas Federales, mejor conocida hoy como la Oficina de Asuntos Federales. Esta oficina es la principal responsable de la búsqueda de oportunidades de financiamiento federal para el desarrollo social y comunitario de la ciudad. La obra de Conchita es interminable y fundamental en el desarrollo de Aguadilla como una ciudad en constante crecimiento. Es mucho más amplia que lo que aquí relatamos, pero aquí resaltamos su más importante gestión. Su gobierno se da en medio de una encrucijada histórica mundial de austeridad económica y la crisis petrolera que aumentó los costos de vida. Aún así, dejó un legado fuerte y palpable en el ámbito social, gubernamental, cultural, económico y de infraestructura en la ciudad. A raíz de esta coyuntura, Conchita, como la mayoría de los candidatos del Partido Popular Democrático en toda la isla, sufrieron una derrota electoral en las elecciones de 76. En esa elección resulta electo don Joaquín Acevedo Moreno, mejor conocido como King, del Partido Nuevo Progresista. Es alcalde, es precursor del concepto de renovación urbana y vivienda municipal. Entre su obra se destaca la construcción de un condominio en La Joya para indigentes y la inauguración de facilidades como el Departamento de Obras Públicas en la Cuesta Vieja. Se construyó otro centro geriátrico y se construyó un centro comercial en la calle Comercio. Las elecciones de 1980 llegan y resulta electo don Alfredo González Pérez por el Partido Popular Democrático. Fue una elección muy reñida, pues el país estaba muy polarizado. La contienda por la gobernación se decidió por alrededor de 3.000 votos y la alcaldía de Aguadilla se decidió por 187 votos. Esta elección que le dio el triunfo a la alcaldía González Pérez, la mayoría de la Asamblea Municipal, hoy Legislatura Municipal, fue dominada por el Partido Nuevo Progresista, dando paso así al primer gobierno compartido en la historia de Aguadilla. Fue un gobierno de muchas tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo Municipal. Fueron tantas las disputas entre ambos entes que el alcalde González Pérez decide trasladar las facilidades del cuerpo legislativo fuera de la Casa Alcaldía a un edificio municipal cercano en el centro urbano. Alfredo se caracterizó por ser un alcalde visionario, por sus obras nobles y un pueblo que se entendía muy bien con la gente de a pie. Alfredo comenzó en la década de los 80 la construcción de uno de los parques acuáticos más modernos de Puerto Rico, Las Cascadas. El alcalde González fue a varias ciudades de Estados Unidos para ver modelos similares y replicarlo en Aguadilla. Al materializarse, se convirtió en uno de los favoritos de los aguadillanos de todo Puerto Rico. Revalida en 1984 con una mayoría de su propio partido y luego en 1978 gana las elecciones Ramón Pito Calero Bermúdez del Partido Nuevo Progresista. Su enfoque fue restaurar los servicios de ornato y limpieza del municipio para que Aguadilla fuese vista como una ciudad que tenía su estética al día. Comenzaron los trabajos de inauguración de comercios como McDonald's, el establecimiento de comida rápida y el centro comercial Aguadilla Mall, de la propietaria Mirta Ramos. Su mayor legado fue la histórica celebración del quinto centenario en el 1993, que es una celebración que todavía hoy permanece en la memoria colectiva de los aguadillanos. Luego revalida en 1992, curiosamente, es la primera ciudad donde un alcalde se enfrenta al contrincante del otro partido, siendo su hermano, Noel Calero Bermúdez, que fue representante del Partido Popular Democrático. Luego, repentinamente, él muere en 1996 y llega a la alcaldía Carlos Méndez Martínez, luego de ganar una primaria, donde tuvo el mandato de más duración en la historia de Aguadilla con 24 años de gestión. Carlos se caracterizó por traer varias facilidades públicas nuevas a Aguadilla, como la antigua pista de patinaje y algunas tradiciones diferentes. Luego, al terminar su mandato en el 2020, que él repentinamente renuncia, llega un año pandémico donde cambió todo, el tiempo ¿verdad? Por la salud, lo que estaba pasando en ese momento, que no había pasado hace más de 100 años en el mundo. Cambió todo, la manera de vivir y hasta de ir a votar, que se llegaron a trazar las primarias en ese año y luego en el Partido Popular eligen
al doctor Julio Roldán como el candidato principal y el Partido Nuevo Progresista eligen esas primarias que fueron muy reñidas a la licenciada Yanice Lizarri, quien era la incumbente de ese momento. Aguadilla vivió como siempre yo he dicho, cosas muy diferentes a otros pueblos. Dos recuentos. Antes de juramentar el cargo se llevó a cabo un recuento donde el incumbente logra prevalecer. Luego, algo que nunca había pasado, ¿verdad? Sin precedentes en la historia electoral de jurisdicción alguna en el mundo, un tribunal anula esa elección y se lleva nuevamente un recuento donde el alcalde actual logra prevalecer y juramenta. Luego, ¿verdad? Empieza hace cuatrenio, en el 2021, con una legislatura dominada por el Partido Progresista. Es el segundo gobierno compartido que vive Aguadilla en un lapso de 40 años aproximadamente. Y pues ustedes conocen mucho de eso porque esto es más cercano a lo que había hablado más. La gestión pues se caracteriza por fortalecer las finanzas y destacar a Aguadilla como destino turístico y cultural y logran aumentarse los recaudos y ciertas reformas de gobierno que ustedes conocen. Luego llegan las elecciones del 2024, al día de hoy, que se ganan las elecciones, revalida el actual alcalde con la legislatura de su mismo partido, y es histórica porque es un margen que no había logrado otro alcalde desde el año 2016, y es la primera vez que el Partido Nuevo Progresista logra una cantidad menor al 40% de los votos. ¿Y a qué me lleva a mí a traer esta ponencia hoy? Tres cosas. Que Aguadilla es una ciudad que pertenece no a partidos, sino a la gente. No es así, pues la historia y los datos demuestran que aunque Aguadilla numéricamente ha tenido más alcaldes electos del Partido Popular, también ha tenido alcaldes del PNP, y a la hora de votar los electores buscan resultados. Los datos y nada más los datos demuestran quienes tuvieron una gestión exitosa y quienes no, pues un buen alcalde no es quien tenga una incumbencia de larga duración, es quien vea esa larga incumbencia como una oportunidad para innovar constantemente hasta el final de su término. Alcalde que comienza bien y se estanca debe pasar el batón a una nueva generación. Esa fue la experiencia de Aguadilla de 1996 al 2020. La solidez política de un buen alcalde está en el éxito de su gestión de gobierno. Los aguadillanos, y con esto termino, somos seres únicos en el mundo. Somos los habitantes de esa leal villa de San Carlos que comenzamos a levantarnos con el trabajo duro de nuestra gente, de nuestros pescadores, de aquellos habitantes de otras culturas que aquí se establecieron y realizaron sus vidas. Un pueblo valiente que defendió a la madre patria en la guerra de África. Misma madre patria que nos legó lengua vernácula, el español, lengua que nuestros jíbaros usaron en los campos y veredas para rezar y hacer patria. Somos un pueblo que juntos hemos trascendido a ser hoy la capital del oeste de Puerto Rico, una ciudad en constante crecimiento y desarrollo social, económico y cultural. A comienzos de este siglo logramos la conquista de la autonomía municipal, una herramienta que nos distingue sobre otras ciudades por tener más facultades y deberes en las decisiones del gobierno local y ser más autores de nuestro propio destino. Hoy nuestras conquistas son otras que esa autonomía que nos mereció añadir una quinta Castilla a nuestro escudo heráldico. Hoy nuestra mayor conquista es la que estamos viviendo ahora. Un buen gobierno para Aguadilla. Muchas gracias. Gracias, José Julián. Y vamos a cerrar esta parte, ¿verdad?, que nos ha tocado moderar en la tarde de hoy. Y este ciclo con un tema de gran interés en nuestros días. Para ello vamos a contar con la presencia del señor José E. Ortiz Irizarry, que se desempeña en estos momentos en la Fundación Sila María Calderón, y el tema que él nos va a presentar es características de la inmigración a Aguadilla durante el siglo XIX. Tenemos entonces a nuestro amigo José en su presentación.
Buenas tardes, muy agradecido de la oportunidad que me ha brindado el comité organizador de estar en esta actividad. Vamos a ver si 15 minutos o menos hablamos de un poco de historia del siglo XIX. La presencia en Aguadilla de personas llegadas del exterior formó parte de su historia por mucho tiempo. Desde antes de su fundación en 1775, tanto españoles como extranjeros se habían instalado en el área y según transcurrieron los años, la continua llegada de estas personas nacidas fuera de Puerto Rico fue dejando su huella en la vida económica y social del pueblo. El impacto de este auge migratorio, particularmente entre 1816 y 1840, es el tema en que se concentra esta presentación. Durante estos años se puede evidenciar claramente la importancia de la inmigración en el desarrollo de la Aguadilla hasta mediados del siglo XIX. Aunque existe una variedad de trasfondos que acompañan a los inmigrantes que llegaron a Aguadilla, unas circunstancias diferentes para la inmigración libre y la esclava, y una diversidad de actividades económicas a las que se dedicaron los recién llegados, nos concentraremos en dos de las gestiones más conspicuas y sobre la cual existe mayor documentación histórica, la agricultura y el comercio. De esta manera, estaremos examinando el desarrollo relacionado a la formación de capital comercial y de riqueza agrícola. Para entender el crecimiento socioeconómico de Aguadilla del 1815 en adelante, es necesario remontarse al último cuarto del siglo anterior y a los primeros del siglo XIX. En esta época tuvo sus inicios la actividad económica y el crecimiento poblacional que sentarán las bases para la fundación del pueblo en 1775 y para su desarrollo inicial. Todo esto tendrá lugar y será matizado mientras en Puerto Rico se trabajaba para implantar las medidas que rehabilitarían la administración gubernamental, la industria, el comercio y la agricultura propuestas por las reformas borbónicas. El recurso económico que potencialmente tenía más oportunidades de desarrollo a finales del siglo XVIII era la agricultura. Sin embargo, aunque existían grandes extensiones de tierra fértil en la isla, era poco lo que se había cultivado como para mantener una actividad comercial a gran escala. Después de la agricultura, el comercio fue la otra actividad económica que recibió los primeros intentos de reforma. La influencia del despotismo ilustrado sobre la política económica de la época y las necesidades particulares de la isla enfocaron las reformas en la simplificación de aranceles para asegurar su colecta y estimular las exportaciones y las ventas, así como en la promoción del comercio exterior y en la lucha contra el comercio ilícito en las costas de Puerto Rico. Vamos a ver un breve resumen de la inmigración a Puerto Rico en esta época. El patrón de la inmigración hacia Aguadilla estuvo marcado por las tendencias generales de la inmigración hacia Puerto Rico desde finales del siglo XVIII hasta 1840. Una decisión importante por parte del gobierno español para estimular la inmigración a la isla fue la Real Cédula de 1778. Dada la mala situación de la agricultura comercial y de la economía formal en general, el rey Carlos III decide permitir la entrada de extranjeros a la isla mediante este documento. Además de las decisiones gubernamentales, la situación política de la región del Caribe determinará también la llegada de otros grupos de inmigrantes a finales del siglo XVIII. La oleada proveniente del Saint-Domingue francés, hoy día Haití, luego de la rebelión de los esclavos de 1792, será uno de estos grupos. Muchos de ellos eran agricultores, de los cuales algunos habían tenido ingenios de azúcar y esclavos, lo que tuvo consecuencias positivas para el desarrollo de la agricultura local. La inmigración desde la española continuará en 1796, luego de que España cediese a Francia su colonia de Santo Domingo mediante el Tratado de Basilea en 1795. Muchas familias adeptas al régimen español decidieron salir de la isla con rumbo a Cuba, Venezuela y Puerto Rico. Aquí, en Puerto Rico, al igual que los franceses unos años antes, escogieron el área occidental de la isla para establecerse, permaneciendo varios en el pueblo de Aguadilla. En 1803, tras la venta a los Estados Unidos, vuelve a llegar otro grupo de franceses desde Luisiana, lo cual se repetirá en 1816, propiciado por la Real Cédula de 1815. De este país también vendrá un grupo considerable de franceses desde la Florida en 1819. Para estos primeros años del siglo XIX había continuado el aporte inmigratorio de Santo Domingo, la cercanía con la española y los antiguos contactos comerciales de la costa aguadillana influyeron, al igual que había sucedido a finales del siglo XVIII, en la decisión de asentarse en nuestro pueblo.
Luego de 1810, las guerras de independencia en la América Española y la Real Cédula de 1815 dejaron sentir una gran influencia sobre la inmigración a Puerto Rico. La oleada migratoria causada por las luchas emancipadoras americanas que más impacto tuvo sobre Puerto Rico fue la proveniente de Costa Firme o de Venezuela. Tras haberse establecido una corriente migratoria considerable hacia la isla desde hacía varios años, y mientras iniciaba el clima revolucionario hispanoamericano, el rey Fernando VII expidió para Puerto Rico la Real Cédula de 1815. Esta concesión se concibió como un plan destinado al desarrollo integral de la economía local mediante el fomento de la población, la industria, el comercio y la agricultura. Luego de su decreto, personas de Europa, Estados Unidos, el Caribe y del resto de América Latina, tanto españoles como extranjeros, vinieron a Puerto Rico para sacarle provecho a sus concesiones. Las disposiciones de la Real Cédula, que había permitido mucho más de lo que el tradicional exclusivismo español había hecho anteriormente, continuaron atrayendo nuevos grupos de franceses en la década de 1820, tras la restauración del viejo orden en Francia y la recuperación económica del país luego de muchos años de guerra. Otro grupo que continuó su inmigración hacia Puerto Rico en la década del 20 fue el de los catalanes, en su mayoría directos de la península. Por otro lado, la inmigración dominicana a Puerto Rico se reanudó en 1822, luego de la ocupación de Santo Domingo por parte de Haití. ¿Me siguen? Voy muy rápido. Existen dos grupos de inmigrantes extranjeros con una significativa presencia en Puerto Rico durante la primera mitad del siglo XIX, pero que son más difíciles de ubicar temporalmente. Estos son los italianos y los alemanes. La mayoría de los italianos radicados en la isla para la primera mitad del siglo llegaron antes de 1816. Su establecimiento se concentró mayormente en regiones costeras, sobre todo en el sur y en el oeste de la isla. Por su parte, los inmigrantes de las distintas regiones alemanas, si se comparan con otros grupos, no llegaron en grandes cantidades. El origen usual de los alemanes que llegaban a Puerto Rico durante la primera mitad del siglo era directo de Europa, desde, por ejemplo, Hamburgo y Bremen, o vía Curazao o la isla danesa de San Tomás. Este tendía a dedicarse casi exclusivamente al área del comercio en pueblos costeros, por lo que muchos llegaron a convertirse en financieros de haciendas azucareras y prestamistas. Esto fue posible en parte debido al acceso que tenían al capital y al crédito de sociedades comerciales de San Tomás y Alemania. La mesa número 3 de esta tarde creo que va a abundar un poco más sobre este tema. La inmigración aguadilla. Acabamos de ver los variados elementos que ayudaron a determinar la llegada de inmigrantes a Puerto Rico y Aguadilla desde el siglo XVIII hasta 1840. El contacto comercial con las áreas cercanas del Caribe y los lazos socioeconómicos establecidos a partir de este, la proximidad a zonas con gran movimiento de inmigrantes, así como la creciente importancia económica de Aguadilla y su puerto durante estos años son circunstancias que pueden explicar las razones del flujo inmigratorio durante la época que abarca este estudio. La inmigración propiciada por estas circunstancias tuvo un gran impacto demográfico y económico en Aguadilla entre los años del 16 al 40. Este tipo de inmigración estuvo constituido por refugiados por razones políticas, personas que decidieron tomar ventaja de las disposiciones gubernamentales con respecto a la inmigración y el comercio en Puerto Rico, y los que vinieron motivados por sus relaciones de parentesco o de negocios con el pueblo de Aguadilla. Aunque la inmigración había sido parte del crecimiento demográfico de Aguadilla por muchos años, según se ha discutido, luego de 1815 se registra un marcado aumento en la cantidad de personas llegadas del exterior a este pueblo costero en comparación con años anteriores. El grupo mayoritario fue el de los españoles, llegados tanto de la península como de las Islas Baleares y Canarias, así como los que llegaron de otras partes de la América. Le siguen las personas que vinieron de Venezuela, que en esencia eran españoles, y luego los de Santo Domingo, tanto criollos como españoles. En el grupo de personas no hispanas, en términos cuantitativos, los inmigrantes de Francia y Curazao, seguidos por los latinos, constituyen el próximo grupo. Las características principales de esta inmigración hacia Aguadilla son las siguientes. Aquí ven, en términos bien generales, que hemos podido determinar que 632 personas llegaron como inmigrantes o forasteros a Aguadilla desde mediados del siglo XVIII hasta 1840. Estas personas permanecieron viviendo aquí, aunque fuese por un periodo corto de tiempo, el cual en muy pocos casos fue menos de 1 o de 2 años. En el siglo XIX,
Entre 1800 y 1840, Aguadilla recibirá entonces unos 603 inmigrantes. Los españoles también formaron el grupo mayoritario al haber venido 46. De los peninsulares y de los españoles en general, la mayor cantidad provino de Cataluña. Los franceses constituyeron el segundo grupo de mayor presencia en Aguadilla en estos años. Como sucedió en otros pueblos costeros de Puerto Rico, los franceses llegaron a Aguadilla en o antes de 1815, se dedicaban generalmente a la agricultura. Otro grupo importante fue el de los italianos. De 1800 a 1815 llegaron al menos 8 a Aguadilla, en su mayoría directo de la península itálica. En resumen, quedamos con un total estimado de 507 inmigrantes que se establecen en Aguadilla entre 1816 y 1840. Vamos a la próxima tablita, voy a saltar aquí un pedacito. Rápidamente, en orden de mayor a menor, el grupo hispano de España, Venezuela, que eran mayormente españoles, hasta los alemanes, que era el grupo de los no hispanos con menor cantidad de inmigrantes en esta época. Vamos a la próxima. En cuanto al uso y la producción agrícola de las tierras en Aguadilla, hablando ahora de los inmigrantes y la agricultura, entre los años de 1816 a 1840 se puede establecer que la mayoría de los dueños de tierra inmigrantes eran españoles, entre peninsulares, canarios y baleáricos. Muchos de estos españoles se encontraban entre los principales propietarios inmigrantes en estos años. El resto de los principales propietarios, con algunas excepciones, fueron inmigrantes europeos y franceses emigrados de Haití. Ahora bien, muchos otros inmigrantes fueron dueños de tierras con las cuales se dedicaron solamente a la agricultura de subsistencia, no tuvieron grandes haciendas. En cuanto al comercio, la actividad económica de más arraigo en Aguadilla había sido el comercio. Desde el siglo XVIII, su bahía se había convertido en el punto de encuentro de agricultores y demás habitantes del pueblo y del área interesados en hacer negocios con los visitantes que llegaban a esta. Dicha actividad continuó en aumento durante el siglo XIX, ya de manera más organizada y legalizada, y fue la causa principal para que Aguadilla se colocara en el sitial destacado en la economía de la región oeste y del resto de Puerto Rico. El comercio emprendedor de los inmigrantes ayudó en gran medida al crecimiento económico de Aguadilla en los años bajo estudio. Y vamos a hablar un poco del movimiento de barcos y productos. En los primeros años del siglo XIX, los puertos de Puerto Rico serán origen y destino de la mayoría de los barcos que comenzaban por el puerto de Aguadilla, particularmente Mayagüez y San Juan, mientras que fuera de la isla eran puertos de Cuba, España y América del Sur. Ya para 1830 aproximadamente, la región del Caribe, encontramos los barcos de la isla de San Tomás, formando un triángulo que dominaba el comercio marítimo aguadillano, junto con Mayagüez y Aguadilla. Fuera del Caribe y del comercio nacional español, existían dos ejes del comercio internacional por el puerto de Aguadilla, los Estados Unidos y Alemania. En Estados Unidos se comerciaba con varias ciudades de la costa este, como Baltimore, Filadelfia y Nueva York, mientras que de los estados alemanes el comercio con Aguadilla se hacía a través de los puertos de Bremen y Hamburgo. La economía de Aguadilla, que había llegado a centrarse en el comercio de importación y exportación, proveía la manera para que los productos de la región noroeste salieran del país de manera regular y para que entrasen las manufacturas y demás productos utilizados por las operaciones agrícolas de la región y por los consumidores. En esta economía, el intermediario, por lo general un inmigrante, se encargaba de establecer los lazos con el exterior y de traer y distribuir las mercancías y los productos. Antes de la década de 1820, las tiendas de mercería, pulpería y tiendas mixtas se encargaban del movimiento de mercancías y productos en el pueblo, mientras que para dicha década, la del 20, con la expansión del comercio aguadillano, se desarrollaron estructuras mercantiles como las sociedades para manejar el flujo de la nueva economía. Pero si anteriormente los inmigrantes tuvieron una posición destacada entre los comerciantes del pueblo, a partir de la década del 20 sus casas comerciales y almacenes dominaron el ámbito comercial aguadillano. A principios de la década del 30, las sociedades guadillanas comenzarán a dominar la economía de la región noroeste. Los catalanes estuvieron en una situación predominante tanto en la inmigración española como dentro del grupo inmigrantes españoles, seguidos por los alemanes y por los venezolanos. El establecimiento de Aguadilla como centro mercantil surge entonces de la conjunción de la inmigración, la actividad comercial y de la expansión agrícola.
Una vez sucede esto, las casas comerciales establecidas por inmigrantes en Aguadilla comienzan a expandir sus esferas de influencia por pueblos cercanos, un fenómeno similar al de otros pueblos como Arecibo, Mayagüez y Ponce en estos años. Estas casas llegaron a tener relaciones comerciales con Isabela, Quebradilla, Moca, Aguada, San Sebastián y Lares. Aquí la próxima, solamente para ver el mapa del hinterland, de los comercios de Aguadilla. Hacia el oeste llegaba su área de influencia hasta Arecibo, que tenía su propia esfera de influencia, y luego hacia el sur, hacia Mayagüez, que es el próximo centro comercial de la costa oeste. En conclusión, entre los años de 1816 y 1840, la nueva oleada de inmigrantes libres que llegó a Aguadilla, al igual que había sucedido en el pasado, pudo integrarse plenamente a la comunidad en la que permanecería viviendo. Las causas de esta inmigración y las razones para escoger el pueblo como destino son básicamente de índole política, económica y práctica, pero el que dicha integración haya sido posible, así como la aceptación de los inmigrantes por parte de la mayoría de los criollos aguadillanos, tuvieron su sostén en la larga trayectoria de interacción entre locales y personas llegadas del exterior, tanto españoles como extranjeros. En los años más estudio, la presencia inmigrante como tal no se convirtió en un elemento novedoso de la sociedad aguadillana por diversas gestiones económicas del pueblo. Aunque la producción agrícola de Aguadilla era de cierta consideración, el comercio, tanto en el ámbito local y regional como en la importación y exportación, se mantuvo como la principal actividad económica. La antigua posesión de la bahía de Aguadilla como centro del comercio y del transporte marítimo de la región sí fue maximizada en estos años debido al surgimiento de los grandes almacenes que ampliaron la capacidad del movimiento mercantil. La aportación de los diversos grupos de inmigrantes no solo fue esencial para el desarrollo interno de Aguadilla, sino también para su ubicación entre los pueblos más prósperos de la isla ya para la segunda década del siglo XIX. A la vez, examinar la inmigración, particularmente entre 1816 y 1840, está íntimamente vinculado al estudio y mejor comprensión de las regiones socioeconómicas de Puerto Rico en su etapa formativa. Gracias. Hemos terminado esta primera mesa. Como ustedes se han podido dar cuenta, se han tratado 4 asuntos puntuales en el desarrollo histórico del pueblo de Aguadilla. Primeramente, escuchamos al doctor Hernández Vallador con el tema de la música, luego a la doctora Cazurro con el tema de la literatura, luego al señor José Julián Rodal con el tema de política y gobernanza, y por último José Ortiz con el tema de la inmigración. Tenemos ahora 5 minutos para que la audiencia pueda proceder a hacer preguntas a nuestros ponentes. Por favor, aquellos que están interesados en hacer alguna pregunta, no sé dónde pusieron el micrófono para... ¿Dónde está?